Guerra espiritual. Vamos a hablar de la guerra espiritual que actualmente estamos viviendo tú y yo, de la cual puede ser que seas consciente o puede ser que no, mas sin embargo eres parte. Aquí vas a entender por qué eres parte, por qué es una guerra como tal, por qué debemos de prepararnos y por qué debemos de estar atentos a estos tiempos que estamos viviendo. Vamos a empezar con una cita bíblica. Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando naces en este mundo, eres parte de una guerra espiritual. Puedes estar de acuerdo o no, el hecho es de que eres parte. Cuando estamos creciendo y formamos parte de un sistema social, por lo general nos mandan a la escuela cuando somos niños, en donde nos enseñan de temas científicos. Por ejemplo, una teoría que es muy famosa, el origen de las especies. Esta teoría fue propuesta por Charles Darwin, la cual postula que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo mediante un proceso denominado selección natural. También otra teoría que es muy famosa y científicamente aceptada, que es la del origen del universo, conocida como el Big Bang, la cual sugiere la explosión de un punto infinitesimal con una densidad y una temperatura inmensa, la cual daría origen al universo, desde los primeros átomos hasta lo que hoy conocemos como planetas y toda la vida en sí. En este desarrollo humano comenzamos a experimentar situaciones emocionales, ya sabes, vas creciendo, eres un niño, eres un adolescente, un joven. Bueno, en este crecimiento vas experimentando situaciones emocionales, psicológicas, de conflicto de identidad, hormonales e incluso traumáticas, hasta que se conforma el adulto que serás, un ser que quizás sea incompleto, pero perfecto en su ser por ser una obra de Dios. Aquí te hago una pregunta. ¿Has sentido alguna vez que existe algo más allá de la ciencia? ¿Algo metafísico, algo espiritual? Responde en tu mente, responde en tu corazón, pero responde. Existe un grupo de personas que no creen en nada, que son los agnósticos. Los que no creen en Dios, que son ateos. Los que creen que el universo es Dios, panteístas. Y los que tienen un conocimiento elevado metafísico, que son los iluminados. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Antes de responder a estas complejas preguntas, veamos qué es la guerra espiritual. Es el conflicto constante entre el pueblo de Dios y los poderes espirituales malignos que buscan oprimir, desviar, destruir, engañar e impedir el avance del reino. Quiere decir que existe un sistema espiritual muy bien organizado y este se divide en dos bandos, el bien y el mal. No hay más, o estás actuando correctamente o incorrectamente. Esto va a dar para otro video, otro tema de explicación, pero solamente existe el bien y el mal. O eres parte del bien o eres parte del mal, no hay término medio.
Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ejemplos de la dualidad universal, de esto que te habla. La oposición entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el cuerpo y la mente, la materia y la antimateria, la dualidad onda-partícula. Investígalas, analízalas, estudialas. Estos pares opuestos no son necesariamente antagonistas, sino complementarios, formando una unidad. Esto quizás también es un poco complejo, pero podríamos decir que no podría existir el bien sin el mal y viceversa. Es un todo conformado de una forma tan perfecta en su funcionar que sin la una parte sin la otra, esto no funcionaría. Cuando veo personas que relatan sus historias de vida en podcast, en videos a través de las redes sociales, compruebo que las personas reconocen la existencia de un mundo espiritual. Quiere decir que no hay duda acerca de la existencia de este plano. O sea, las personas, tú que estás viendo este video, seguramente no tienes duda de que existe un plano espiritual. Entonces, ese punto no es como tal un punto para aclarar, sin embargo vamos a hablar de ello un poco. ¿Qué es el mundo espiritual? En palabras coloquiales se refiere a un ámbito más allá de lo físico, donde residen entidades espirituales, energías y realidades invisibles. En diversas tradiciones y creencias, este mundo puede ser concebido como un reino de los espíritus, el hogar del alma o un espacio de conexión con lo divino. Normalmente todos hemos escuchado a personas o historias de personas que son buenas personas, a la conciencia media de la sociedad. Personas que cumplen con los estándares que la sociedad ha impuesto como estándares buenos, estándares aceptables. Por ejemplo, padres de familia que trabajan, cuidan de su familia, procuran de su esposa, etc. O por el otro lado, las amas de casa que cuidan muy bien de sus hijos, que los quieren y que los procuran y cuidan de la familia. Y estas personas o estas familias aún así viven de desgracia en desgracia. Que les chocan el carro, que les roban, que se enferman. Y la lógica de las personas dice, si Dios existiera no permitiría eso. Y por otro lado también hemos escuchado de personas que se la pasan de borrachera en borrachera, que andan en malos pasos. ¿Y qué dice la lógica de las personas? Mejor ese que anda en malos pasos le va mejor. Y yo que me porto bien, que hago bien las cosas, no tengo nada o no recibo bendiciones. Y aquí comienza la confusión espiritual. ¿Cuál es el objetivo de la guerra espiritual? Los que no están con el bien, los que no están con Dios, quieren la condenación de las almas, la perdición de las personas en vida, la confusión y poner en contra a las personas en Dios, o simplemente ser indiferente, o simplemente que sean indiferentes a su existencia, a la existencia de Dios. Ejemplos bíblicos de personas que parecían estar con Dios pero no lo estaban. Judas Iscariote parecía ser un discípulo fiel. Caminaba con Jesús, escuchaba sus enseñanzas, estaba en el círculo cercano, pero su corazón estaba lejos, lo traicionó por dinero. Mateo
capítulo 26, versículo del 14 al 16. ¿Y esto qué significa? Que apariencia de discípulo, pero motivaciones ocultas. Otro ejemplo, los fariseos. Eran líderes religiosos, conocían la ley, ayunaban, oraban en público, pero Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Mateo capítulo 23, versículo 27. Limpios por fuera, muertos por dentro. Seguramente conoces personas así. Cumplían con lo externo, pero su corazón estaba lleno de orgullo y legalismo. Simón el mago. Hechos capítulo 8, versículo del 9 al 24. Se bautizó y siguió a los apóstoles, pero luego ofreció dinero para obtener el poder del Espíritu Santo. Pedro lo reprendió duramente porque su corazón no era recto ante Dios. Quería los beneficios del Evangelio, no al Dios del Evangelio. Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Dijeron haber entregado todo a Dios, pero mintieron al Espíritu Santo. Querían aparentar generosidad, pero con engaño. Fingieron consagración, pero había hipocresía. Ejemplos comunes en la vida real. Por ejemplo, el que va a la iglesia por costumbre o por imagen, siempre presente en servicios o actividades, pero su vida no refleja una relación personal con Dios. Otro ejemplo, el que usa el lenguaje cristiano, pero vive sin frutos. Dice, Dios te bendiga, y publica versículos, pero sus acciones están llenas de egoísmo, de juicio o doble vida. Otro ejemplo, el que sirve en un ministerio, pero solo por reconocimiento. Quiere puestos, quiere aplausos o control, pero no busca realmente glorificar a Dios. Y como ejemplo último, el que usa la fe como excusa. Usa frases como Dios me dijo para justificar decisiones egoístas o manipular a otros. Jesús mismo lo advirtió. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Es reconocer la existencia de Dios para avanzar con este tema. Y vamos a hacerlo de una forma rápida y sencilla. Normalmente todos hemos escuchado historias de grandes guerreros como Alejandro Magno, Aquiles, Gengis Khan, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Napoleón Bonaparte y Julio César. Y muchos de nosotros admiramos a algunas de estas personalidades y reconocemos sus logros. Y cuando hablamos de la existencia de Jesús, Hijo de Jehová, no creen algunas personas en su existencia, es decir, no creen en la existencia de Jesús, pero sí creen en la existencia de estas grandes personalidades. Por simple lógica, si sabemos las historias de estos grandes guerreros, grandes conquistadores, es porque se han hecho grandes investigaciones para llegar a su comprobación, siendo una fuente de información muy importante los libros antiguos que se han pasado de generación en generación. Por lo tanto, negar la existencia de Jesús es como negar la existencia de la historia de la humanidad. La existencia de Jesús es ampliamente documentada, por si no sabías, a través de fuentes cristianas y no cristianas. Los evangelios, las epístolas paulinas y otros textos bíblicos ofrecen una narración detallada de su vida y sus enseñanzas. Además, autores no cristianos como Josefo, Tácito, Suetonio,
y Plinio el Joven mencionan a Jesús y su impacto en la historia. Fuentes cristianas. Rápidamente esto tú lo puedes investigar de forma personal. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan ofrecen relatos de vida, ministerios y muerte de Jesús. Fuentes no cristianas. Flavio Josefo, historiador judío que en su libro Antigüedades Judías mencionaba a Jesús y lo identifica como un sabio y hacedor de milagros. Además de las fuentes escritas, existen otras evidencias, como la arqueología. Excavaciones en Jerusalén han descubierto vestigios de la piscina de Betesda, donde se menciona que Jesús sanó a un paralítico. Las epístolas paulinas, cartas escritas por el apóstol Pablo a diferentes comunidades cristianas que reflejan la fe y doctrina sobre Jesús. Otros textos bíblicos, Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis, que continúan la historia de la iglesia primitiva y hablan sobre el futuro de la humanidad a través de la figura de Jesús. Tácito, historiador romano, que en sus anales menciona a Jesús y su ejecución en relación con el incendio de Roma. Suetonio, historiador romano, que en sus vidas de los 12 Césares menciona a Jesús en relación con las persecuciones contra los cristianos. Plinio el Joven, gobernador romano de Bitinia, que escribe cartas al emperador Trajano sobre el trato a los cristianos y menciona a Jesús. El Talmud, texto religioso judío que menciona a Jesús, aunque de manera crítica, y le atribuye enseñanzas religiosas. Por simple lógica, y la lógica es un principio incluso de la ciencia, podríamos decir que de la lógica nace la ciencia. Si existió un grupo grande de personas que hablaron de Jesús, quiere decir que existió una persona que hizo cosas grandes para llamar y captar la atención de las masas. Entonces, por simple lógica, ¿por qué negar la existencia de Jesús si existe mucha información en la historia de la humanidad que comprueba su existencia, sus milagros y toda su historia? Cuando vemos las historias de famosos que se han suicidado, por ejemplo, Robin Williams, Kurt Cobain, Pedro Armendáriz, Marilyn Monroe, ABC, entre muchos otros más, muchísima gente, por eso es importante, por eso es una de las motivaciones para mí fue este tema de los suicidios, que es un tema muy serio, que es parte de esta guerra espiritual. Más adelante contaré mi historia. O sea, yo salí de una oscuridad muy profunda, por tanto puedo dar fe de la existencia de esa zona tan oscura, que gracias a Dios pude salir de ahí. Pues puedo decir que se siente muy, muy feo, es como que una culpa, unos deseos de ya no seguir adelante, de no hacer nada, no encuentra uno sentido a nada, pero eso no es normal. Entonces, para eso es el motivo de estas explicaciones, para que, pues, si hay algunas personas que se identifiquen, puedan salir con mayor facilidad. La pregunta sería, ¿por qué se suicidaron? Aparentemente tenían todo por lo que las personas luchan en esta vida: estatus socioeconómico elevado, reconocimiento social, lujos, etc. Y podrás pensar tú, el que estás viendo este video, pues la depresión es una enfermedad muy peligrosa que actúa a nivel químico, celular
en el cerebro y en el cuerpo y no respeta clases sociales o económicas. Y ahora yo te pregunto, ¿y no se supone que existen profesionales de la medicina, de la psicología y de la psiquiatría que ayudan con estos padecimientos? O sea, ¿no se supone que existen personas expertas, estudiadas, que te ayudan con estos padecimientos? Y muchas veces he escuchado que dicen, es que aunque tenía todo me sentía vacío o no le encontraba sentido a la vida. ¿Esto qué significa? Significa que existen enfermedades que no las puede curar el hombre. Lo que pasa que existe algo que se llama alma, la cual ocupa un cuerpo humano. Por lo tanto, existen enfermedades espirituales que no pueden curar los hombres. Ahorita vamos a hacer la diferenciación entre un alma y un espíritu para que las identifiques bien. Pero ahorita el punto principal es que existen enfermedades que no puede curar el hombre. La pregunta sería, ¿quién las puede curar? Primero vamos a identificar qué es el alma y qué es el espíritu, y ahorita te respondo quién las puede curar. En términos generales, el alma se refiere a la esencia inmaterial que da vida y distingue a un ser humano, mientras que el espíritu es la parte más profunda y conectada con lo divino o trascendente. Ambos se consideran parte del ser interior, pero se enfocan en diferentes aspectos: el alma en la vida y la personalidad, y el espíritu en la conexión con Dios. ¿Qué es el alma? Se considera la parte inmaterial que da vida y hace que un ser humano sea diferente de un objeto inerte. Contiene nuestra personalidad, nuestras emociones, pensamientos y capacidad de tomar decisiones. Es la esencia de quienes somos, nuestra vida y existencia. En términos filosóficos, se puede entender como la sustancia simple que da origen a la razón, la voluntad y la inteligencia, que es el espíritu. Representa la parte más profunda del ser humano, la conexión con lo trascendente, lo divino, lo espiritual. Es esa parte que nos permite experimentar la conexión con Dios Todopoderoso, o una fuerza superior en el caso de que no creas en Dios. Se puede entender como la chispa de la vida, la fuerza invisible que da energía y vitalidad. En algunas cosmovisiones se considera el aspecto de la humanidad que conecta con lo espiritual y le permite trascender la existencia terrenal. ¿Cuál es la diferencia? Alma. Se centra en la vida y la personalidad, la parte que nos permite experimentar y vivir en el mundo. Espíritu. Se centra en la conexión con lo trascendente, con Dios Todopoderoso. La parte que nos permite buscar un significado más profundo y conectar con algo más allá de lo material. En resumen, el alma es la esencia de la vida y la personalidad, mientras que el espíritu es la conexión con lo trascendente. Ambos son parte integral del ser humano, pero se enfocan en aspectos diferentes de nuestra existencia. El alma y el espíritu pertenecen al ser humano. Como ya vimos, son cosas diferentes. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Es algo hermoso. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La ciencia no ha comprobado la existencia de un espíritu que habita en nosotros. Mas sin embargo, cada uno de ustedes, tú que estás viendo el video, sabes que más allá de un cuerpo somos un espíritu. Y la buena noticia, ¿sabes cuál es? Que sí podemos curar nuestro espíritu. La depresión llega cuando estamos vacíos o enfermos espiritualmente hablando. Imagina lo siguiente. Cuando nacemos todos nos encontramos en una línea llamada vida. Una línea que es la vida. Y es como si estuviéramos por correr un maratón. Estamos en el inicio de la carrera. Tú imagínate que estás vas a correr un maratón, estás en el inicio, donde van a silbar para que salgas corriendo. Para cuando estamos por empezar la carrera, nadie nos explica, o sea, cuando nacemos somos bebés, nadie nos explica cuál es la meta. O sea, yo para qué quiero correr ese maratón. El objetivo es ganar la carrera. Todos sabemos que, el objetivo siempre es ganar la carrera. Solamente sabemos que debemos avanzar y con suerte en el camino iremos entendiendo cómo se gana esa carrera. La mayoría de personas escucha a la sociedad, me incluyo, yo en algún momento lo hice, ahorita me estoy quitando eso, esa parte que me infectó, ¿no? Y para la sociedad ganar la carrera significa conseguir un título profesional, lo conseguí, encontrar el amor de tu vida, ya lo conseguí, tener hijos, viajar, carros, casas y repetir el ciclo. Y en esta carrera se nos atraviesa la espiritualidad. A muchos nos forman en la fe católica. Yo fui formado en la fe católica y orgullosamente soy católico. En la fe cristiana, algunos en la fe cristiana, algunas en la pentecostés, etc. Muchos otros se inclinan por la ciencia, la comprobación, y muchos otros se van por el camino de la espiritualidad centrada en el universo, la luz y el amor. Y quizás reconocen de Dios, pero no están del todo de acuerdo con su evangelio. Y otros muchos simplemente no quieren hacer su vida sin formar parte de ningún bando. Quieren hacer su vida sin formar parte de ningún bando. O sea, simplemente son los que dicen, yo no quiero meterme en broncas, que esto, que el otro, simplemente quiero vivir. Nadie te dice, y si no lo sabías, hoy te vas a enterar. La carrera significa conservar tu alma y salvarla del mal. Cuando uno de estos famosos, recordando, porque deben de estar conectados con las historias que vamos hablando, estamos hablando de famosos que se suicidaron, retomamos el tema. Cuando uno de estos famosos que se suicidan empiezan la carrera, esa de la vida que acabamos de hablar ahorita, quizás nacen en alguna familia acomodada o quizás no, y simplemente la vida los bendijo con fama y fortuna. Lo que pasa es que cuando empieza el reconocimiento social, los lujos, las mujeres y las drogas comienzan a saciar la carne. Lo que nadie les dice, que si no alimentas tu espíritu, se va a enfermar. Entre más alimentas la carne, más vacío queda tu espíritu y este se va marchitando. Lo que pasa que como seres humanos tenemos instintos y necesidades. Principalmente el instinto sexual, el instinto de comer y el instinto de generar dinero son los deseos más difíciles de controlar. Y de ahí es de donde el mal intenta dominarnos.
Ahora bien, ya que identificamos que el objetivo de esta vida es conservar nuestra alma y salvarla del mal, y también ya identificamos que el objetivo del mal es la perdición de las almas, entonces sabemos el para qué, ya tenemos la respuesta del para qué vinimos a esta vida. Ganar la guerra espiritual. Ahora la pregunta sería, ¿cómo ganar la guerra espiritual? Seguramente has visto en las caricaturas que en nuestra cabecita, por ejemplo, una caricatura que plasmaba mucho esto era la de los Simpson, cuando aparece el diablito y el angelito, ¿no?, en el otro lado, hablándonos. Por un lado el diablito nos dice que hagamos lo que queremos, darle rienda suelta al deseo, a lo que quieras, ya sea fornicar a muchas mujeres en el caso de hombres o mujeres, no sé, o estar con muchos hombres en el caso de las mujeres, o como te identifiques, comer todo lo que queramos, pelearnos y hacer de nuestra vida lo que queramos. Y por el otro lado tenemos el angelito que nos dice no hagas esto, no hagas el otro, esto está mal, y dependiendo de cómo estemos espiritualmente hablando es como elegimos. Pues esto es una teoría desarrollada por el doctor Sigmund Freud, la cual lleva por nombre las 3 instancias psíquicas. De todas las teorías desarrolladas, y mis respetos para Sigmund Freud, un gran psicólogo, todos lo conocemos como el padre del psicoanálisis. De todas las teorías desarrolladas por Sigmund Freud, la del ello, el yo y el superyo es una de las más famosas. Según su enfoque psicodinámico, cada una de estas estructuras representa una instancia psíquica que, desde nuestro sistema nervioso, nos lleva a perseguir unos intereses que chocan entre sí. Es esta pelea mental que tenemos. Ahora te digo, espiritualmente hablando, esta teoría también es cierta, solamente que aquí no sería de forma literaria, sino más bien literal. Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Esto qué significa? Los espíritus malignos engañan e impulsan a creer en falsas doctrinas que conducen al pecado y a la perdición. Muchos se apartan de la fe por esta influencia. Génesis capítulo 3 versículo del 1 al 6. El pecado original. Y este tema es importantísimo y lo voy a hablar en otro video. La serpiente era astuta y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no moriréis, sino que seréis como Dios. ¿Esto qué significa? Satanás indujo a Eva a desobedecer a Dios mediante el engaño. Desde el principio el enemigo usa la tentación y la manipulación para llevar al ser humano al pecado. Corintios capítulo 11 versículo 3. Pero temo que como la serpiente, oigan, en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Esto qué significa? Pablo advierte que los mismos mecanismos de tentación demoníaca que operaron en el Edén siguen activos, escuchen, desviando los sentidos del creyente. Corintios capítulo 4 versículo 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué significa? Satanás ciega el entendimiento para impedir que la gente conozca la verdad y se arrepienta. Hechos capítulo 5 versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás su corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Esto qué significa? Satanás puede incitar directamente a una persona a pecar, como en este caso con Ananías, que mintió bajo la influencia demoníaca.
Cuando en tu cabecita es más fuerte la voz del pecado, la voz del ego, del super yo, que es la voz del mal, significa una de dos cosas: o que estás alejado de Dios, o que tu templo está vacío del Espíritu Santo, lo cual sería lo mismo, porque el Espíritu Santo es uno mismo con Dios. Vamos a aclarar estos dos puntos. Cuando estás alejado de Dios, significa que te apartaste porque cediste bastante al pecado. Es decir, la única manera de alejarte, de apartarte de Dios es pecando mucho. Pecar y pecar y pecar. Quiere decir que fornicaste con diferentes personas que no eran tu pareja. Por ejemplo, engañaste, mentiste, robaste, etc. Y así, por tus propias acciones, escúchalo bien, por tus propias acciones, te apartaste de Dios y en automático pasaste a formar parte del mal. Y cuando hablamos que tu espíritu está vacío, quizás no es que te hayas alejado de Dios pecando, es decir, que hayas cedido bastante al pecado, que quizás no haces daño a nadie, esas personas que dicen yo no hago daño a nadie, me porto bien, bueno, me mantengo a raya, sino más bien aquí tu error fue que no alimentaste tu espíritu en la fe. Aquí entran los agnósticos, ateos, panteístas e iluminados y muchos otros más, lo cual explicaré en otro video. Mateo capítulo 4 versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Contexto del versículo. Jesús dijo esto cuando fue tentado por Satanás en el desierto, después de ayunar durante 40 días. El diablo le dijo que convirtiera las piedras en pan para saciar su hambre, pero Jesús le respondió con la palabra de Dios, citando Deuteronomios capítulo 8 versículo 3, demostrando que la obediencia a Dios y su palabra es más vital que cualquier necesidad física. Por lo tanto, estás mal. Si eres una persona que se mantiene a raya, estás mal, ya que solo existen dos bandos, como te lo dije anteriormente. Lucas capítulo 11 versículo 23. El que no es conmigo, o sea con Dios, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Vamos a ya casi a la parte final del video. Te voy a dar respuestas a todas las preguntas que te van a interesar. Pero ahorita vamos a hacer una breve concientización y pasamos a las respuestas. El mal está muy bien organizado. Una clave importante para identificar corrientes ideológicas que operan desde el mal es que actúan a espaldas de Dios. Significa que la línea es muy delgada e incluso puede parecer invisible. Por ejemplo, los astrólogos que hablan de los signos zodiacales y te predicen tu futuro. En ninguna parte vas a escuchar una palabra que hable contra de Dios en la astrología, pero es implícita en su naturaleza, pues estás dando por hecho que un astro puede influir en tu vida, en tu futuro, usurpando el poder de Dios. El poder de una oración, el poder de tu fe. Estás dudando de todo el poder, básicamente, de Dios. Por otro lado, otro ejemplo son los panteístas, que creen en el universo y las energías como una fuente de poder, y que ésta puede ser utilizada por el hombre a placer. Esto se considera una forma de hechicería. Efectivamente existe un mundo energético, no lo niego yo. Efectivamente sí existe un mundo energético, del cual hablaremos en otro video. Pero querer influir en él se contrapone a Dios
desde el punto de vista que el tratar de controlar las energías para que impacten a nuestro favor es como negar el destino tan perfecto que Dios te ha dado. Porque normalmente las personas no queremos desgracias, solamente victorias. Y si Dios pone desgracias en tu vida, es con el objetivo de mostrarte una enseñanza importante, lo cual te quieres evitar cuando intentas manipular estas energías, para que todo sea solo bendiciones. Aquí nos damos cuenta de que los seres humanos somos convenencieros, porque buscamos creencias o religiones para saciar nuestras necesidades de ego, necesidades materiales, porque siempre queremos más. El ser humano no fue diseñado para ser un dios, te mintieron, te engañaron y dominarlo todo. Nuestras capacidades, aunque son muy grandes, son limitadas en comparación con las de Dios. De hecho, el pecado original es querer creernos dioses. Cuando la serpiente sedujo a Eva para que comiera del fruto, le dijo que Dios no quería que comiera de ese fruto porque en automático serían como Él, seríamos dioses. Y Dios no quería que fuéramos iguales. Ese fue el pecado real original, querer creernos dioses. Simplemente somos unos seres espirituales viviendo una experiencia humana. ¿Y para qué queremos obtener conocimiento que ni siquiera vamos a poder comprender? Y que de hecho este conocimiento de metafísica avanzado proviene del mal para corromperte débilmente. El pecado original en sí es querer creernos dioses. Y esto significa querer tomar el control de nuestras vidas en nuestras manos. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto prohibido serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí ya vienen respuestas clave, porque todo este video es para ayudarte y darte respuestas. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Satanás, el acusador, mentiroso, padre de la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Quién más son nuestros enemigos? Los demonios, espíritus inmundos. Operan con engaño, opresión, enfermedad, religiosidad falsa. ¿Quién más es nuestro enemigo? La carne, nuestra propia naturaleza caída. Y por último, ¿quién es nuestro enemigo? El mundo, porque es un sistema corrupto que va en contra de los principios del reino. Ahora, ¿qué armas tenemos como creyentes para combatir esta guerra espiritual? Dios no nos dejó indefensos. Tenemos armas espirituales poderosas. Efesios capítulo 6, versículo 3 al 18. La armadura de Dios, que también vamos a hablar en otro video de forma extendida. Número 1, cinturón de la verdad. Vive en integridad y en la palabra de Dios. Número 2, coraza de justicia. Vive limpio, cubierto por la justicia de Cristo. Número 3, calzado del Evangelio de la paz. Preparado para avanzar. Número 4, escudo de la fe. Apaga los dardos del enemigo. Mentiras, miedo, duda. Número 5, yelmo de la salvación. Protege tu mente, tu identidad en Cristo. Número 6, espada del Espíritu. La palabra de Dios, tu arma ofensiva. Y número 7, oración constante en el Espíritu. Conexión viva con el comandante, con el general Dios Todopoderoso. Claves prácticas
que te van a servir en esta guerra espiritual. Oración y ayuno, importantísimo. Es lo más importante y es lo que a mí más me ha ayudado, oración y ayuno. Jesús dijo que hay espíritus que no salen sino con ayuno y oración. Marcos capítulo 9, versículo 29. Autoridad en el nombre de Jesús, esa es la 2. No peleas solo o sola. Tú que estás viendo este video, no pelean solos. Peleas con la autoridad del Rey de Reyes. Rey de Reyes. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Lucas capítulo 10, versículo 19. Discernimiento espiritual es la número 3. Saber cuándo una situación es natural y cuándo es espiritual. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10. Número 4. Renunciar a puertas abiertas. Pecado, ocultismo, desobediencia. Efesios capítulo 4, versículo 27. Y número 5. Adoración y palabra. Ambientes cargados de la presencia de Dios ahuyentan lo inmundo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. ¿Cuál es nuestra posición como creyentes? No peleamos por la victoria, sino desde la victoria. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Esto qué significa? Jesús ya venció. Nosotros, los creyentes en Dios, caminamos en esa victoria, pero debemos ejercerla con fe, autoridad y constancia. ¿Y cuáles son las señales de la guerra espiritual en tu vida? Ataques repetidos sin explicación, sueños opresivos o demoníacos también, confusión mental, ansiedad, aislamiento sin causa física, fuerte resistencia al orar o leer la palabra, rupturas emocionales o espirituales repentinas. Yo las experimenté todas. Si hay alguna de estas señales, esto es importante, no es para tener miedo, sino para ponerte en posición de guerra. Y por último y para finalizar, vamos a hacer una oración de guerra espiritual. Y dice así: en el nombre poderoso de Jesucristo, tomo autoridad sobre toda obra del enemigo contra mi vida, mi mente, mi casa y mi propósito. Cancelo toda asignación demoníaca, toda palabra de maldición y toda opresión enviada en mi contra. Me cubro con la sangre de Cristo y me visto con la armadura de Dios. Declaro que soy más que vencedor y el enemigo está debajo de mis pies. Amén. Con esto terminamos el capítulo. No estás solo, Dios está contigo. Dios no está solo, no está sola, Dios te ama. Y oren. Es algo bonito y algo hermoso. Y pues amén. Aquí termina el video de este tema que fue guerra espiritual. Dios les bendiga.